Gente, inauguramos esta nueva sección dentro del canal que intentaré mantenerlos toda la semana y se trata de el humo de la semana. Como a ustedes les encanta vapear, pienso que esto es una idea que seguramente les va a gustar mucho. Y básicamente se trata de exponer mazos que pues salen de repente en una semana y te los pintan como que son la cura contra el cáncer en partidas clasificatorias y realmente no tanto. Así que quédate hasta el final que empezamos. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Antes de empezar, aclaremos conceptos. ¿Qué es vender humo? Porque si vamos al caso, te puedo asegurar que a Master Ball puedes subir prácticamente casi con cualquier mazo. Pero la verdadera dificultad empieza cuando quieres ir un poco más allá de Master Ball, ya sea para aplicar algún top o incluso para los que les gusta dejar a última hora subir a Master Ball, sí tienes que jugar pues algo muy bueno para poder subir rápido. Ya que lo único que necesitas para lograr esto es invertir tiempo. Claro está que depende de lo que estés utilizando, vas a invertir más o menos tiempo en conseguir tu objetivo. Por lo que si tú solo juegas para subir a Master Ball y ya, y juegas de forma consistente durante todo el mes, no deberías de tener problemas en subir a Master Ball usando cualquier mazo que tú quieras. Esto lo digo para que no te estreses si tu mazo favorito pues llega a salir en algún momento en la semana del humo, ¿no? Humo de la semana. Ahora, cuando un mazo empieza a vender humo, cuando todo el mundo empieza a asegurarte que es el mazo más top o empiezas a ver miniaturas, ya sabes que aquí en el nicho de Pocket todos los videos nuevos son el mazo secreto, el combo definitivo, el nuevo antimeta, etcétera, ¿no? Ya estamos un poco acostumbrados, pero también es parte de la diversión, así que no sean policías de la diversión tampoco, ¿eh? Para cumplirles este criterio, pues les prometo que a partir de ahora voy a rankear full tryhard en todas las temporadas para estar dentro del top 1000 todo el tiempo y así pues yo considero que mi criterio tendrá valor para ustedes. No le estoy vendiendo humo del humo, ¿no? Por más aburrida que sea la temporada, como lo fue pues, no sé, Juego Carmesí. Y pues te voy a estar dando mis razones de por qué no te recomiendo jugar tal y cual más. Ahora sí, dicho esto, vámonos al humo de esta semana. Humo de la semana. Y el primer humo de la semana para mí es Snorlax, quien consiguió un maravilloso top 18 en el torneo de Pokemats, que ya saben es el torneo más grande de la semana, haciéndose un 8-1. Y seguro que a estas alturas ya viste varios videos de este mazo, ¿cierto? Aún así, no te recomiendo jugar este mazo en Rankeds por varios motivos. El motivo principal es que este mazo está hecho pues básicamente para romper un poco las bolas, pero no necesariamente eso significa que vas a ganar, entonces vas a tener muchas partidas extremadamente lentas donde igual puedes perder, ya que aunque sea muy tanque sigue siendo un mazo extremadamente lento que mazos ultra rápidos con mucho daño como Hydreigon, Altaria, Blaziken, Suicune entre otros te van a hacer muchísimo daño con muy poco coste de energía. Sin contar que si te sale Oricorio tendrás que tragarte una partida de 30 turnos para terminar en un empate. Entonces si valoras tu tiempo yo te recomiendo que juegues otra cosa. Ahora si juegas a todos los jugadores de Pocket y quieres que cada segundo contra ti sea un dolor de bolas, este mazo pues es perfecto para ti, pero repito, eso no significa que vas a ganar al final, por lo que para pushear en Rankeds no es la mejor opción. Vendría siendo como una peor versión de Mega Steelix, que tampoco Steelix digamos que es demasiado bueno. Suscríbete. Pasando al segundo mazo que se hizo popular esta semana pasada, tenemos a Jumpluff con Oricorio de la muerte y Gumi. Este mazo promete ser la cura literalmente contra el cáncer, pero la realidad es que este mazo tiene muy poco daño. Pegando -1 de daño en general es muy frágil contra snipers como por ejemplo Jirachi, Greninja, Absol, Hitmore entre otros. Y aparte si tienes mala suerte de no conseguir rápido a Jumpluff, al oponente le va a dar tiempo suficiente para tener las energías necesarias y Gumi pues ya no va a ser un problema desbaratando toda tu estrategia. Yo honestamente
pienso que la idea del mazo está chévere, está curiosa, pero a mí me duele muchísimo que tenga tan poquito daño esta baraja. La verdad es que la probé, no la recomiendo para nada. Con eso y más los otros problemas que mencioné, como que eres muy débil al snipeo y muy dependiente de que te salga Jumpluff rápido, yo no te recomiendo que juegues esta baraja en absoluto. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Recuerda que si a ti te gusta jugar estos mazos, juégalos, que el juego es para eso, para divertirse. Pero ten en cuenta que estos mazos no tienen nada de mazo secreto, mazo antimeta, el nuevo mazo destructor, nada de eso es real. Más bien serían unos mazos tier B tirando a C. Finalmente, el último mazo que no te recomiendo jugar es Buzzwole. También surgió como la solución de Hydreigon, pero la realidad es que el poco daño que tiene Buzzwole en comparación al meta actual de Megas hace que no pueda debilitar ni siquiera a Hydreigon full vida, que ahora es lo normal gracias al helado suerte. Y también le cuesta muchísimo contra otros mazos fuertes del meta como Mega Altaria, siendo un mazo bastante complejo de jugar y para que no te dé tan buenos resultados realmente no vale la pena jugar el Mosco mamado actualmente. Me da pena porque pues este mazo en su época era de mis favoritos, pero hay que admitir que actualmente le cuesta un montón. Yo más o menos lo veo como un tier B. Compártele a tu amigo Super Pro Rango Ultrabola 2 que te recomendó que jugaras pues Snorlax este video, y no olvides dejar un poderoso like de la muerte para que me confirme si quieres que te traiga este video todas las semanas de cuáles son los mazos digamos populares que de repente salen y te los venden como que si fueran super mega ultra top triple S. Y conmigo pues hasta el siguiente video, espero te lo hayas pasado bien. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjalo en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos en la próxima, chao.